Bueno, buenas tardes. Les decía que en la clase pasada hemos definido lo que entendemos por vectores paralelos, ¿sí? Bueno, acá lo que quiero que quede claro es que ¿qué significa que dos vectores son paralelos? Decir que dos vectores son paralelos significa decir que tienen la misma dirección. Entonces, si yo tengo un vector A, ¿sí? Y ese vector A es paralelo a B, ¿m? Estamos diciendo que el vector A y B tienen la misma dirección. ¿Bien? Bueno, pero también podemos decir así. Vamos a llamarlo de otra manera. Profe, ¿Sí? si uno apunta para un lado y otro para el otro, ¿no son paralelos? Y este es el vector Q. Acá decimos que tienen la misma dirección. Y decir que tienen la misma dirección es decir que son paralelos. Y también tienen el mismo sentido. Mientras que acá también son paralelos. Pero distinto sentido. Pero distinto sentido. ¿Sí? P paralelo a Q, misma dirección. O sea que no importa si van del mismo lado o de dos lados diferentes, mientras tengan la misma dirección. Eso entonces, aquí quiero que remarquemos que decir que dos vectores son paralelos es decir que tienen la misma dirección. ¿Bien? De lo que vos me estás hablando es del sentido de los vectores. ¿Bien? Del sentido de los vectores. Y el sentido va a estar relacionado con el escalar lambda, que ya lo vamos a ver enseguida. ¿Está claro entonces cuando los vectores son paralelos? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Supongamos que tenga el vector A de componentes 4 menos 8 y el vector B. Bueno, en este caso, ¿sí? Yo quiero evaluar si el vector A es paralelo al vector B. ¿Bien? Para evaluar eso tengo que usar la definición. Vamos a utilizar definición. ¿Qué decía la definición? Que los vectores son paralelos si existe lambda real distinto de 0, tal que A es igual a lambda B. ¿Bien? Bueno, entonces, planteamos la situación para ver si el lambda existe. A es el vector de componentes 4 menos 8, lambda, y B es el vector de componente menos 2, 4. Realizamos el producto del escalar por el vector. Acá no voy a escribir tanto. Ustedes recuerden que tienen que justificar, ¿sí? Definición del producto de escalar por vector. Y por igualdad de vectores, estos dos vectores son iguales. Sí, son iguales componente a componente. Bien, esto lo vamos a resolver un poquito distinto. De la primera ecuación tengo que lambda es 4 sobre menos 2, y de la segunda ecuación lambda igual a menos 8 sobre 4. Bien, entonces, el primer resultado que obtengo
es lambda igual a menos 2, y el segundo resultado, lambda igual a menos 2. Entonces, fíjense que acá, a diferencia del ejercicio de recién, el sistema de dos ecuaciones con una sola incógnita tiene solución y es igual a menos 2. Entonces, el sistema tiene solución, ¿sí? Porque las dos ecuaciones me han dado el mismo resultado, y eso quiere decir que existe lambda igual a menos 2, perteneciente a los reales, es efectivamente diferente de 0, y se cumple que A es igual a lambda por B. Entonces, de acuerdo a la definición, ¿sí? Eso me asegura que el vector A es paralelo al vector B. Y acá remarco, para que vayan observando, que lambda es igual a menos 2. Entonces, hasta ahora estamos diciendo que son paralelos. Ya sé que por ahí no tienen mucho tiempo, pero tienen que pasear un poquitito más por la facet virtual. Justo estábamos conversando con las compañeras hoy, que no entran a la página. Bueno, entonces, por ejemplo, el vector A tiene componentes 4 menos 8. Capaz que acá no se note bien, porque al hacerlos tan grandes, los dibujos no me salen muy bonitos. Este es el vector A. Y el vector B tiene componentes menos 2, 1, 2, 3, 4. Bien, si yo lo dibujo el vector B, observen que los vectores son paralelos, como ya hemos dicho, eso es decir que tienen la misma dirección, pero en este caso en particular, ¿sí?, son de sentidos opuestos. Y eso justamente está relacionado con que el escalar que hemos encontrado es menor que 0. ¿Se entiende hasta ahí, chicos? ¿Ahora queda claro cuándo dos vectores son paralelos y cuándo no? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, si yo tengo tres vectores, estábamos diciendo, hablando de los vectores paralelos. Si tengo tres vectores, por ejemplo el A, el B y el C, y los tres son paralelos, por ejemplo, acá tengo dibujado el A, acá tengo dibujado el vector B en negro y el vector C en rojo. ¿Bien? Entonces, si pienso en el vector A y el vector B, son paralelos, ¿sí? Porque tienen la misma dirección. Pero el sentido de los vectores es opuesto, ¿sí? Entonces, vamos a decir que tienen la misma dirección, ¿sí? O sea, son paralelos, pero sentidos opuestos. Entonces, en ese caso va a existir el lambda distinto de 0, que verifique que A es lambda B. Pero el lambda ese va a ser negativo. ¿Está claro? ¿Por qué? ¿Por qué negativo? Vuelvo a repetir. Porque el sentido de los vectores es opuesto. Bien, ahora si miramos al vector C, que está aquí en rojo, y el vector B, que está en negro, tienen la misma dirección. Eso quiere decir que son paralelos. Y el sentido de esos dos vectores es el mismo. ¿Bien?
¿Y eso qué quiere decir? ¿Sí? Que existe el lambda distinto de 0 que me asegura que C es igual a gamma B. He puesto otra letra griega porque son vectores diferentes. Pero como en este caso, ¿sí? Tienen el mismo sentido, el escalar gamma es mayor estricto que 0. ¿Está claro? ¿Se entiende eso? Entonces, la función que cumple el escalar es muy importante, ¿sí? Cuando existe, y es distinto de 0, es suficiente para decir que los vectores son paralelos, y eso quiere decir que tienen la misma dirección. Ahora, si es mayor estricto que 0, tienen la misma dirección y el mismo sentido. Mientras, si el escalar es menor que 0, tienen la misma dirección, pero sentido contrario u opuesto. Ahora vamos a dar propiedades de la definición de paralelo que solamente vamos a pedir la demostración a los alumnos de la licenciatura en matemática. La demostración de paralelo se dice que es una relación de equivalencia. ¿Qué quiere decir que es una relación de equivalencia? Quiere decir que es reflexiva. Eso significa que el vector A es paralelo a sí mismo. La segunda propiedad me dice que es simétrico. ¿Qué quiere decir que es simétrico? Que es, si A es paralelo, entonces B es paralelo al A. Entonces, eso me dice que no importa dónde ponga el escalar, ¿sí? Yo puedo escribir tranquilamente. A ver, vamos a dejar de compartir un ratito. Puedo escribir A igual a lambda B, o puedo escribir B igual a gamma A, ¿sí? Sabiendo que A es paralelo a B, ¿sí? Porque por la segunda propiedad, ¿sí? La simetría me dice que eso implica que B es paralelo a A. Ahora bien, ¿estos dos escalares serán iguales? No. No. Gamma es el inverso de lambda. ¿Bien? Bien, entonces da lo mismo decir que A es paralelo a B, eso implica que B es paralelo a A. Entonces ya uno ahí se independiza de estar pensando dónde va a poner el escalar lambda. Y la tercera propiedad que aceptamos sin demostración es que es transitiva. Las tres las aceptamos sin demostración. ¿Qué me dice esta propiedad? Que dado tres vectores, A paralelo a B y B paralelo a C, ¿sí? Si A es paralelo a B y B es paralelo a C, se cumple que el vector A es paralelo al vector C. Entonces, el hecho de que se cumpla la propiedad reflexiva, la propiedad simétrica y la propiedad transitiva me dice que la relación de paralelismo es una relación de equivalencia. Bueno, veamos ahora otro enunciado que no vamos a demostrar. Creo que ni las chicas de matemática lo demuestran, los alumnos de matemática. Que es un teorema que se conoce como la desigualdad de Cauchy-Schwarz. ¿Qué dice la desigualdad de Cauchy-Schwarz? Dice que para todo vector A y B de Rn, el valor absoluto de A escalar B es menor o igual que la norma del vector A por la norma del vector B. Y se da la igualdad si y solamente si, eso quiere decir que es una condición necesaria y suficiente, el vector A es paralelo a B, o, sí, está bien, o A es el vector nulo, o B es el vector nulo. Entonces, si se da la igualdad,
se cumple uno de estos tres casos, y si se cumple uno de estos tres casos, se da esta igualdad. Vuelvo a repetir, el teorema lo aceptamos sin demostración, y en general lo utilizamos para hacer algunas demostraciones de la teoría. ¿Bien? Y ahora vamos a definir un que entendemos por vectores perpendiculares. Dados dos vectores, A y B, pertenecientes a Rn, ¿sí? La definición dice que A es perpendicular a B si y solamente si A escalar B es igual al número real 0. Y esta es justamente la notación que usamos para hablar de vectores perpendiculares. Bueno, veamos un ejemplo. Dado el vector A de componentes, este es un ejemplo, ¿no? 2, 1, menos 3, y el vector B de componentes 1, menos 1, 2, me pregunto si el vector A es perpendicular al vector B. Para responder esta pregunta tengo que utilizar la definición, ¿sí? De vectores perpendiculares. Y la definición me dice que dos vectores son perpendiculares si y solamente si el producto escalar entre ellos es el número real 0. Entonces vamos a evaluar. Recuerden siempre que el producto escalar lleva el puntito. Esto es A escalar B. Si hacemos los cálculos, esto es 2 por 1, 2, menos 1, menos 6. El resultado, ¿sí? Es 2 menos 1, 1, menos 6, menos 5. Efectivamente, este número real es distinto del escalar 0. Y por lo tanto, eso es lo que me asegura que el vector A no es perpendicular, vamos a ponerlo abajo, a B. ¿Está claro? Los vectores no son perpendiculares porque el producto escalar de ellos es diferente de 0. ¿Está claro? ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. Y por ejemplo, si yo tengo el vector P de componentes 1, 2 y el vector Q de componentes menos 2, 1, y quiero saber si esos dos vectores son perpendiculares, evalúo el producto escalar. ¿Sí? Al resolver la operación, esto es menos 2 más 2. Y eso efectivamente es igual a 0. Entonces, por la definición de vectores perpendiculares, el vector P es perpendicular al vector Q. ¿Bien? Y gráficamente, observemos que efectivamente
Marcamos siempre las unidades, acuérdense. Trato de que me salgan más o menos. El vector P tiene componentes 1, 2. Este es el vector P. Y el vector Q tiene componente menos 2, 1. ¿Bien? Si ustedes dibujan en sus carpetas bien prolijito, van a ver que efectivamente esos vectores son perpendiculares, tanto analíticamente como gráficamente. ¿Bien? ¿Queda claro hasta ahí? ¿Se va entendiendo? Sí, profe. ¿Alguna pregunta? La siguiente proposición. Ya hemos entendido lo que significa vectores perpendiculares. Bien, pero ahora, nosotros ya sabíamos lo que significaba ángulo entre vectores, ¿bien? ¿Sí? Entonces ahora queremos ver si efectivamente podemos mostrar que el ángulo entre vectores paralelos y vectores perpendiculares está en concordancia con la definición de paralelismo y perpendicularidad de vectores. ¿Qué quiero decir con esto? Que la definición que hemos dado para ángulos, la definición que hemos dado para vectores paralelos, la definición que hemos dado para vectores perpendiculares, no se contradicen, ¿sí? Están en concordancia. Veamos la siguiente proposición. La siguiente proposición nos va a dar la proposición 1 nos va a dar una equivalencia de la definición de vectores paralelos. ¿Qué dice esta proposición? Si yo estoy por hablar de ángulos, recuerden que cuando hemos definido ángulos entre vectores, ¿sí? La definición de ángulo me pedía que los vectores no sean nulos. Entonces, si voy a trabajar con ángulos, los vectores A y B deben ser vectores de Rn, pero diferentes del vector nulo. Entonces, dados A y B, pertenecientes a Rn, distintos del nulo, esta proposición me asegura que si el ángulo entre A y B es 0, o el ángulo entre A y B es pi, eso pasa si y solamente si es necesario y suficiente, es una condición necesaria y suficiente, el vector A es paralelo al vector B. ¿Bien? La vamos a demostrar a la condición necesaria y suficiente en un solo paso. Ahora vamos a enunciar la proposición 2, que nos da una equivalencia de la definición de vectores perpendiculares. ¿Bien? Dice que, dados A y B pertenecientes a Rn, distintos del nulo, el ángulo entre A y B es pi sobre 2, si y solamente si el vector A es perpendicular al vector B. O bien, los vectores son perpendiculares. ¿Bien? Y nuevamente es una condición necesaria y suficiente. Y esta proposición la voy a demostrar en el pizarrón. ¿Bien? Sean A y B pertenecientes a Rn y, insisto muchísimo, diferentes del vector nulo. Para poder hablar del ángulo entre A y B, que lo voy a llamar φ. Entonces vamos a partir del hecho de que el ángulo φ ahora
O sea, el ángulo entre A y B es pi sobre 2. Si el ángulo entre A y B es pi sobre 2, eso implica o quiere decir que el coseno del ángulo, ¿cuánto es el coseno de pi sobre 2? 0. 0. ¿Bien? Ahora bien, si sabemos que phi es el ángulo entre A y B, y sabemos que el coseno de phi es 0, y el ángulo entre los vectores está entre 0 y pi, ¿sí? Entre 0 y pi hay un único phi, ángulo entre A y B, ¿sí? Cuyo coseno es 0. Y ese es pi sobre 2. Tenemos la primera equivalencia. Muy bien. Por la definición, ¿sí?, de ángulo entre vectores, nosotros sabemos que el coseno del ángulo entre A y B no es otra cosa que A escalar B sobre norma de A, norma de B. Eso es por la definición de ángulo entre vectores, y phi es el ángulo entre A y B. Y eso es igual a 0. Muy bien. Bueno, ahora bien, acá ya tenemos números reales. A escalar B es un número real, norma de A, norma de B es número real, igual al número real 0. Para que un cociente me dé el número real 0, ¿sí?, la condición necesaria y suficiente es que el numerador sea igual a 0. ¿Bien? Esa es una condición necesaria y suficiente nuevamente. ¿Y qué hemos obtenido aquí? Que A escalar B es igual a 0. Y si recuerdan lo que acabamos de definir, ¿sí?, que es la definición de vectores perpendiculares, habíamos dicho que si A escalar B es 0, eso sucede si solamente si los vectores A y B son perpendiculares. Y por lo tanto, ha quedado demostrada esta equivalencia de la definición, que dice que si el ángulo entre A y B es pi sobre 2, si y solamente si el vector A es perpendicular al vector B. ¿Bien? Entonces, evidentemente, todo lo que hemos dado, todas las definiciones que hemos dado, ¿sí?, son definiciones que evidentemente no se contradicen. Si las definiciones que damos se contradicen, no estarían bien hechas las definiciones. Vamos a definir lo que entendemos por vector unitario en una dirección dada. O se llama también versor en una dirección dada. Recuerden que ya habíamos definido lo que era un vector unitario. Cuando definimos vector unitario, yo les dije un vector unitario es un vector que tiene norma 1. ¿Bien? Pero ahora estoy hablando de un vector unitario en una dirección dada. La misma definición me está diciendo, si me dice unitario, me dice norma 1. Y si me dice dirección, me está hablando de vectores paralelos. ¿Bien? Más generalmente nosotros lo vamos a llamar versor. ¿Bien? Dado un vector A de Rn distinto del vector nulo, llamamos vector unitario o versor en la dirección del vector A al vector E perteneciente a Rn, tal que, como les aclaré antes, es paralelo al vector A y su norma es 1. Bien, acá
me parece importante remarcar por qué pido que el vector A no sea nulo. ¿Bien? Porque si el vector A es nulo, no voy a tener ninguna dirección para trabajar. ¿Bien? Entonces, cuando hablo de versor, tiene que ser un vector paralelo al vector A y de norma 1. Por eso es que necesito que el vector A sea distinto del vector nulo. Vamos ahora a obtener la fórmula, porque es muy linda la definición, nos da un concepto, ¿sí? Pero bueno, vamos a necesitar la fórmula para calcular el vector versor de 1 dado. Bien, veamos entonces. Vamos a trabajar en el pizarrón para que me puedan seguir. Entonces, yo decía que, dado un vector A, entonces, el versor en la dirección de A es un vector que tiene la dirección del vector A, eso era decir que era paralelo, y norma 1. Entonces, este es un versor, que lo voy a llamar E, ¿sí? Si su norma es igual a 1, y alguien me puede decir, como me preguntan siempre, que me parece muy bien, ¿y en el otro sentido, profesora? Y sí, en el otro sentido también. ¿Bien? Si esto es un vector, ¿sí? Le voy a llamar E2, que también tiene norma 1. Entonces es el vector E2 y este es el vector E1. ¿Bien? Entonces, tienen la misma dirección de A, son paralelos a A, y la longitud de esos vectores, la norma de esos vectores, es 1. Ese es el concepto de vectores paralelos. ¿Bien? De versor. De versor en una dirección dada. Entonces, para obtener la fórmula que vamos a utilizar, obtener fórmula. ¿Bien? Bien. Entonces, como siempre, tenemos que partir del vector A. Este vector A es de Rn y es distinto del vector nulo. Ya hemos explicado por qué. ¿Sí? Bien, entonces, si yo tengo el vector A de Rn distinto del nulo y quiero buscar un versor de ese vector A, lo que quiero buscar, ¿sí? De acuerdo a la definición, hemos dicho que por definición de versor en la dirección de A, ¿sí? Yo quiero determinar un vector E tal que E es paralelo al vector A y la norma de E es igual a 1. ¿Sí? Es un vector E, vamos a poner aquí, perteneciente a Rn. De la definición le vamos a poner condición 1 y este le vamos a poner condición 2. De 1, ¿sí? Si E es paralelo al vector A, por definición de vectores paralelos,
Sabemos que existe un escalar lambda perteneciente a los reales, distinto del escalar 0, tal que acá, como estoy buscando el vector E, voy a escribir E igual a lambda A. Entonces, voy a encontrar el vector E, el vector A es conocido, cuando determine el escalar lambda. ¿Cómo vamos a hacer para encontrar el escalar lambda? ¿Sí? Si aplicamos norma, como estos dos vectores son iguales, ¿sí? La norma del vector E es igual a la norma del vector lambda A. ¿Sí? Entonces, si dos vectores son iguales, ¿sí? Tienen la misma norma. ¿Bien? Bueno. Y acá tengo la norma del vector lambda A. Por las propiedades de la norma, sabemos que la norma del escalar lambda por el vector A es el valor absoluto del escalar lambda por la norma del vector A. Y eso simplemente por las propiedades, por propiedad de norma de un vector. Bien, y ahora lo que yo tengo acá es la norma del vector E, la norma del vector A, que es conocido, y el escalar lambda en valor absoluto, que es el que no conozco. ¿Por qué digo la norma del vector E? Porque por definición, o sea, por 2, la norma de E tiene que ser 1. Entonces, ¿qué me queda? Que 1 es igual al valor absoluto de lambda por la norma del vector A. ¿Bien? Ahora, como A, esto es distinto de 0. ¿Por qué? Pues el vector A es distinto del vector nulo. Entonces, eso me permite multiplicar ambos miembros por el inverso del escalar norma de A. Entonces, obtenemos que la norma, lambda, porque es lo que estoy buscando, el valor absoluto de lambda es 1 sobre la norma del vector A. ¿Sí? Claramente recuerden, esto es importantísimo. Entonces fíjense que de alguna manera ya hemos determinado el vector E, porque a A lo conozco y a A lo acabo de obtener. Me dicen que el valor absoluto de lambda es 1 sobre norma de A. ¿Sí? Si el valor absoluto de lambda es 1 sobre norma de A, entonces lambda, por propiedades de valor absoluto, es más menos 1 sobre la norma del vector A. ¿Bien? Y así lo que hemos obtenido son dos versores, como ya habíamos explicado, ¿sí? Recién habíamos explicado que obtenemos dos versores, ¿sí? Del vector A. ¿Sí? Obtenemos un versor E1 vamos a ver, aquí lo podemos poner que E es igual a más menos 1 sobre norma de A por A. ¿Bien? Bueno, obtenemos dos versores, uno con el signo más y el otro con el signo menos. Entonces el de signo más, ¿qué me estará diciendo? Que tiene el mismo sentido que A. Y el signo menos me dice que tiene sentido contrario al vector A. Entonces vamos a obtener un 1, que es 1 sobre norma de A por A. Recuerden que esto es un escalar, el producto del escalar 1 sobre norma de A. Y E2 con el valor menos 1 sobre norma de A por A. Entonces estos son los dos versores, ¿sí? En la dirección del vector
A. ¿Sí? Estos son los dos versores en la dirección del vector A. Este tiene, ¿sí? E1. Es paralelo a A. Eso quiere decir que tiene la misma dirección de A. Y el sentido, ¿sí? El mismo sentido de A. ¿Está claro? Porque le cada dispositivo. ¿Se acuerdan de eso? Y en este caso, el vector E2, ¿sí? Tiene la dirección del vector A pero al ser el escalar negativo, tienen sentido opuesto de A. ¿Está claro hasta ahí? Bueno, entonces, lo que hemos hecho en el pizarrón es, vuelvo a repetir, obtener dos versores en la dirección del vector A. Uno con el mismo sentido de A y el otro con el sentido contrario. Si repasamos lo que le había explicado recién haciendo un dibujito, ¿sí? O sea que es un esquema simplemente, un gráfico. Yo, por ejemplo, tengo este vector A. Este es E2. ¿Bien? ¿Qué particularidad tiene? La norma de E1 es igual a la norma de E2, que es 1. Y los tres vectores tienen la misma dirección. Recuerden, dirección es equivalente a decir paralelos. Y tienen sentidos contrarios. Te escucho. Yo tengo, por ejemplo, el vector A de componentes, por ejemplo, 3 menos 4. Veamos. ¿Bien? Siempre pongo los ejemplos en R2 para que gráficamente lo podamos mirar mejor. ¿Bien? Entonces, el vector A, yo quiero determinar los versores en la dirección de A. ¿Bien? Entonces, buscar los versores en la dirección del vector A es buscar un vector que sea paralelo a A y que tenga norma 1. Eso dice la definición. ¿Bien? Pero lo que hemos aprendido recién es en buscar, en aplicar una fórmula para encontrar esos versores. Y esa fórmula me decía que la obtenía como más o menos 1 sobre norma de A por A. Recuerden que, o sea, ahí los puse a los dos juntos, a los dos versores. Recuerden que ustedes me decían, profesora, pero la conoce a la norma de A, y si yo conozco el vector A, conozco la norma de A. Conozco la norma de A. ¿Sí o no? Antes que se me pierdan, Sí. contestan. ¿Sí o no? ¿Cuánto era A? 3 menos 4 puse, ¿no? Sí. ¿Cómo calculamos la norma de A?
escalar A. Muy bien. La norma de A vale 5, profe. Muy bien. Sí, es el que pongo para que más o menos... Bueno, la norma de este vector A es 5. Si acá yo le he puesto los dos versores juntos, ¿sí? Y por ahí quiero aclarar algunas cositas. Entonces, lo que yo tengo que encontrar es el versor E1, ¿sí? Que es 1 sobre norma de A por A, y el versor E2, que es menos 1 sobre norma de A por A. ¿Qué particularidad tenía este? Que tiene la dirección y el sentido de A, y este tiene la dirección, pero el sentido opuesto de A. Hago una pregunta. ¿Puedo escribir así? Si no hay así, ¿de qué te va a servir? ¿Puedo escribir así? No. Sí, E1, sí. Sí, sí No, puede. Creo que jamás. No se puede, no se puede. Recuerden, Profe, esto no, parece no, muy no. bonito, pero eso no está definido así, ¿sí? En realidad es el escalar por el vector. ¿Está claro? Así que, por favor, tengan cuidado con ese abuso de notación. ¿Bien? No es correcto decir el vector A sobre la norma de A, ni el vector A sobre 5, ni el vector A sobre 8, ni el vector A sobre nada. ¿Está claro? Bueno, entonces, una vez que hemos buscado en la carpeta hasta que me la aprenda de memoria, el vector E1 y el vector E2, lo voy a calcular. 1 sobre norma de A, la norma de A vale 5. Y el vector A, 3 menos 4. Esto es 3/5 menos 4/5. ¿Bien? Y este es el versor. Vamos a ir borrando un poquitito aquí. E1 me ha dado por resultado el vector 3/5 menos 4/5. A ver, si le calculan la norma a ese vector, ¿cuánto les va a dar? ¿Cuánto les tiene que dar la norma? 1. 1. Les tiene que dar 1. Si no le da 1 es porque han hecho mal. Y si se fijan si es paralelo a A y no le sale paralelo a A, ¿está bien? No. No, porque tiene que ser paralelo al vector A. Bueno, calculemos E2. ¿Qué diferencia hay con E2? Que es 1. Menos 1 sobre 5 por el vector 3 menos 4. Esto es menos 3/5, 4/5. No había ni necesidad de calcularlo. ¿Por qué digo que no había necesidad de calcularlo? ¿Cómo son los vectores? Porque, o sea, ya lo sabemos por la definición. Sí, pero ¿cómo Opuestos. son el E1 y el Inversos. E2? Iguales. No. Opuesto. Opuestos, muy bien. Los vectores E1 y E2 son vectores opuestos. Entonces ahora vamos a dibujar, a ver si me sale más o menos bien. Ah, empecé mal. Ustedes se ríen, pero yo soy la que estoy sufriendo acá. Ay. El descaro de la gente ahorita, sí. ¿Ah? Ay, no sé qué me pasa. Ya se pone nervioso, profe, ¿no? No, no, no. No, no. Es que por ahí hay que pensar muchas cosas para que salga lindo esto. Bueno,
marcamos las unidades. Este es el 1. Voy a tratar de marcarlo bien. Recuerden que las unidades negativas están aquí. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 1, menos 2, menos 3. Bueno, grafiquemos el vector A, que en este caso particular tiene componente 3 menos 4. Tengo unas hermosas reglas, pero queda feo cuando lo hago con regla. Bueno. Este es el vector A. El vector A no es 3 menos 4. Ahí es menos 4 menos 4. 3 menos 4 marqué, o me equivoco. Ah, sí. Sí, 3 menos 4. Menos 4. Sí, lo vi mal, disculpe. Bueno, 3/5, yo tendría la unidad en 5 partes y tomar 3 pedacitos. Y voy a graficar una circunferencia de radio unidad. Templas que caigan en esta circunferencia tienen módulo cuánto. Perdón. Sí, tienen módulo cuánto. ¿Ah? 5. La distancia de cada punto al origen, ¿cuánto es? 1. 1. Todo punto que caiga en esta circunferencia, la distancia del punto al origen es 1. Entonces, ¿sí? Si el E1 tiene la dirección y el sentido del vector A, este vector es E1. ¿Y cuál va a ser el vector? E2. Tiene la misma dirección, Lo opuesto. pero es opuesto. Diferente sentido. Ese es E2. Y evidentemente, si ustedes con la regla quieren dibujar el 3/5, yo les decía, divido la unidad en 3 partes iguales, ¿no es cierto? En 5, profe. En 5, otra vez. Profesora, la vamos a tener que aplazar. Divido en 5 partes iguales, o sea, 1, 2, 3, 4 y 5. Y que tengo que tomar 3. ¿Bien? 3/5. Divido la unidad en 5 partes iguales. 1, 2, 3, acá hice de más. No me salió muy redondito esto. ¿Sí? 1, 2, 3, 4 y 5. Y tengo que tomar menos 4. Y efectivamente tengo el vector 3/5 menos 4/5. ¿Bien? Y si hubiese tenido un compás me hubiese quedado mucho más bonito. ¿Está claro hasta ahí? Qué bonito que quedó el dibujo. Sí. Esto, si después quieren, Qué lo hermoso. borran. Si vos sabés que tiene norma 1. Bueno, ¿alguna pregunta? Escucho la pregunta. Profe, Mm. habíamos dicho que para verificar que lo que estamos haciendo está bien, E1, o sea, la norma de E1 nos tiene, o E2 nos tiene que dar 1, ¿verdad? Sí. Y yo recién de curiosa lo saqué con la calculadora lo que estábamos haciendo y da 1, ay, recién lo borré, 1, ¿Que el 1 sobre norma de A o este? ¿Este? E1, la norma de E1. ¿De este? Sí. Ah, mirá, lo calculemos. Acá la compañera dice que hemos hecho los cálculos mal. A ver, veamos. Ella dice de curiosa, ¿sí? Pero por la propia definición te tiene que salir bien. Bueno, está bien. A mí me gusta que Vamos a ver, dijo prueben. Calculemos la norma de E1. Lo que pasa es que la calculadora es muy probable que te haya, esto es 9, 25avos. Profe, a mí se me da 1. 25avos. ¿Sí? Y en el numerador tenemos 25 sobre 25 y eso es 1. ¿Bien? Ay, claro. Lo que pasa es que a lo mejor tu calculadora... Bien.
Una vez que hemos entendido lo que son los versores, podemos darles el concepto de lo que son los versores fundamentales. Se llama o se dice que el versor fundamental a aquellos vectores unitarios que están en la dirección y el sentido positivos de los ejes cartesianos. Bien, entonces, en R2 hay dos versores fundamentales, ¿sí? Entonces también se los llama vectores canónicos. Bien, tenemos el versor E1, que es el 1,0, ¿sí? Que también se lo designa con la letra I, lo van a encontrar así en algunos libros y en física. Y este es un versor fundamental, como decíamos, en la dirección del eje de las X y en el sentido positivo del eje de las X. Y el versor fundamental E2, ¿sí? También lo designa, es el 0,1, lo designamos con la letra J, es el versor fundamental en la dirección del eje Y y tiene el sentido positivo del eje de las Y. Bien, estos son los dos versores fundamentales en R2. Y en R3 podemos hablar de tres versores fundamentales, ¿sí? O versores canónicos, como decíamos, que son el 1, 0, 0, el 0, 1, 0 y el 0, 0, 1. Los podemos llamar con las letras E1, E2, E3, o bien con I, J, K respectivamente. Tienen la dirección de los ejes coordenados y el sentido positivo de los mismos. Bien, bueno, con eso terminamos de completar el tema versores y ahora vamos a dar el alcance un poquitito. Vamos a dar, ¿sí?, lo que se conoce como el teorema de Pitágoras en Rn. ¿Y qué dice este teorema? Es muy importante, chicos, porque es un resultado muy importante. Bien, este teorema me asegura que para todo par de vectores de Rn, ¿sí?, si el vector A es perpendicular al vector B, eso se cumple si y solamente si la norma de A más B, del vector A más B al cuadrado, es igual a la norma del vector A al cuadrado más la norma del vector B al cuadrado. Gráficamente, si yo tengo el vector A y tengo el vector B, determinan, evidentemente acá tengo un paralelogramo, ¿sí?, más aún un rectángulo. Esto es el vector A y esto es el vector B. ¿Cuál es la longitud de este lado? Norma de A. ¿Cuál es la longitud de este lado? Norma de B. El rectángulo aquí, A y B, son perpendiculares. Y este es el vector A más B. ¿Cuál es la? Y Pitágoras, si miramos el triángulo rectángulo, me asegura que la norma de A al cuadrado más la norma de B al cuadrado es igual a la norma del vector A más B al cuadrado. Bien, eso, con dibujarlo, con entender Pitágoras, ¿sí?, ya lo pueden entender al teorema, que vuelvo a repetir, es un teorema muy importante. La demostración que está aquí en el apunte, como esto es una condición necesaria y suficiente, está demostrada en dos partes, ¿sí? La primera parte toma como hipótesis, acá lo vamos a ver, que la norma de A, que el vector A es perpendicular al vector B, y la tesis muestra la igualdad. Y la segunda parte asegura que si se cumple esta igualdad, el vector A es perpendicular al vector B. ¿Bien? Entonces, para demostrar el teorema hay que demostrar la doble, estas dos partes. ¿Bien? Las dos condiciones. Bien. Ahora bien, y para poder demostrar esas dos condiciones, yo tengo que tratar de entender qué significa la norma de A más B elevada al cuadrado.